Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ustedes los mismos dos versículos? Bendito buen Padre Celestial, alabanzas a tu nombre santo. Mi Padre bendito, hemos tenido durante el tiempo que llevamos en el culto, hemos tenido tiempo para la alabanza, para el canto, para bendecir tu nombre santo. Con la música, Padre Celestial, y toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti. Sé que tu presencia divina está con nosotros. Ahora llega el tiempo, Señor, de la predicación de tu palabra. Cuanto más en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos que hables a nuestra vida. Y es tu palabra la que, Señor, tú nos has dado. La tenemos y ha quedado escrita para nuestra bendición. Bendícenos a todos, mi Padre, con tu palabra santa, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Leyendo este capítulo y leyendo el capítulo anterior, y el estando leyendo continuamente las Sagradas Escrituras, la Biblia, hermanos, el día del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Les comparto todo lo que está sucediendo en el mundo entero acerca del virus, acerca de la pandemia. No es otra cosa más que preparativos de lo que se viene, hermanos. Tiene como unos 2 o 3 días que ya inclusive hay anuncios espectaculares de que ya los gobiernos a nivel mundial se estarán reuniendo para tratar el orden mundial. Ya usted podrá ver, ya hay espectaculares anuncios de los que usted ve en las carreteras, de los que usted ve, de cualquier cosa que se anuncia, ¿no? Ya están anunciando esto. Y hermanos, ¿por qué comparto con ustedes esto que estoy diciendo? Porque de acuerdo a la santa y bendita palabra de Dios, yo veo que en la Biblia tenemos muy especificado, muy marcado para nosotros como Iglesia de Cristo, cómo debe estar nuestra vida para este tiempo, cómo debemos estar viviendo. Y cuando leo y hemos leído con ustedes esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, fíjense, dice el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Este mensaje, esta palabra, ¿saben qué? Me doy cuenta que no es para el no convertido, no es para el que no es salvo, sino para la iglesia, ya los que estamos en Cristo. Porque los que estamos en Cristo somos hermanos por la fe, por la esperanza que tenemos y por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, escribe para nosotros en este tiempo que ya no es necesario que se nos explique tanto, porque en la Biblia, si estamos leyendo la Biblia, debemos de conocer perfectamente los tiempos que estamos viviendo. Y para los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, yo me doy cuenta que los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, exhorta a la iglesia a vivir una vida en comunión, una vida en santidad con Dios. Dice el versículo 2, ¿me ayudan ustedes? Quiero que participen.
ahí no quiero que pierdan su Biblia, su escritura. ¿Sí? Entonces comienza diciendo el apóstol Pablo: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué dice el versículo 2? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Hermanos, ¿es desconocido para nosotros como cristianos que el regreso de Cristo está a la puerta? No es desconocido. Y le decía yo que leyendo los capítulos o el capítulo anterior, si me acompañan, el capítulo anterior, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer 2 títulos que tiene el capítulo 4. El capítulo 4, ¿cuál es el primer título que tiene? Otra vez, ¿cómo dice? Y el segundo título del mismo capítulo 4, en el versículo 13, que dice: vamos a juntar estos 2 títulos: la vida que agrada a Dios, y vamos a decirlo de esta manera, para la venida del Señor. Miren cómo marca. Yo cuando leí el capítulo 4 y veo los 2 títulos, la secuencia que tiene: la vida que agrada a Dios, y luego habla de la venida de Cristo. ¿Qué está diciendo? Una enseñanza para nosotros como iglesia, cómo debemos estar viviendo a los días, al tiempo previo al regreso de Cristo. Hermanos, no es casualidad que estos títulos, y si están esos títulos, es porque del versículo 1 al versículo 12 habla de la vida que agrada a Dios, y del versículo 13 al versículo 18 habla de la venida de Cristo. Y hablando de la venida de Cristo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, diciéndole a la iglesia, diciéndonos a nosotros: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, amados hermanos, el Señor viene. El Señor viene. Y hermanos, en mis apuntes para poder compartir con ustedes la predicación, el mensaje, en el punto que sigue lo titulé de esta manera, conforme a lo que está respaldado en la Biblia: no nos debe sorprender, o no debemos ser sorprendidos, porque no estamos en tinieblas, nosotros estamos ¿qué? En la luz. Hermanos, la venida de Cristo no nos debe de sorprender. ¿Y qué quiero decir, o qué quiere decir la palabra cuando dice que la venida de Cristo no nos debe sorprender? Porque toda la iglesia, el cristiano, debe estar esperando ya, porque como no es desconocido, estamos esperando. Y dice entonces, vamos a leer a partir del versículo 4: mas vosotros, ¿qué? ¿A quién está dirigido? A los hermanos, a la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis ¿en dónde? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir? No estamos en pecado, no estamos en el mundo, no estamos sin Cristo, no estamos en tinieblas, no estamos lejos de Dios. Amén. ¿Para quién se va a sorprender? Para el que está en pecado, para el que no quiere nada con Dios, para el que prefiere los deleites, los placeres, el mundo, porque estando en esa vida está en tinieblas, no está en luz, no está en Cristo. Pero la iglesia, usted y yo, no nos debe de sorprender, porque no estamos en tinieblas. Dice el versículo, seguimos leyendo el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz. ¿Qué más? Hijos del día. No somos de la noche
¿Qué significa cuando dice no somos de la noche ni de las tinieblas? Ya no estamos en pecado, ya no estamos en condenación, ya no estamos lejos de Dios. Cristo vive en nosotros. Entonces, para todo cristiano no debe de sorprender el regreso de Cristo. En Apocalipsis, hablando de la venida de Cristo, dice que el Espíritu de Dios y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven. ¿Cuántos podemos decir esto, hermanos? Ven, Señor Jesús. Anoche venía yo transmitiendo allí entrando a Tepeji, ya dejando la autopista, y venía yo transmitiendo en el programa de radio. Y venía yo testificando un testimonio real. En un pueblo, en la montaña, un hermano se enfermó gravemente del coronavirus. Y ustedes saben que en la montaña, donde está cerca un hospital, donde hay médicos, donde hay una farmacia, donde hay tanques de oxígeno. Y el testimonio es que el hermano, ya estando muy enfermo, le comenzó a faltar oxígeno, ya no podía respirar. Y cuentan en el testimonio real que el hermano lo que hizo es dobló sus rodillas y dijo: Señor, estoy listo si me quieres llevar. ¿Cuántos estamos listos? El Señor nos quiere llevar, hermanos. Dijo: Señor, si mi tiempo ya llegó, yo estoy listo para irme contigo. Estaba de rodillas porque no había otra opción para él humanamente, terrenalmente. Él sabía su esperanza en quién estaba. Y 10 minutos después de que él está diciéndole: Señor, estoy listo, me voy contigo, llévame, Señor. Está de rodillas. Estando de rodillas, comienzan sus pulmones a fortalecerse y comienza a respirar y comienza a respirar. Y después de 10 minutos que está postrado, se da cuenta que el Señor lo ha sanado. Y el Señor lo sanó. Amén, hermanos. Pero ¿qué quiero decir con el testimonio? ¿Cuál es el testimonio del hermano? Debe ser la seguridad de cada uno de nosotros en este mismo momento, si así fuera necesario. Que llegara el momento, estamos listos. No nos debe sorprender ni la misma enfermedad, ni la misma muerte, así fuera por el coronavirus, porque le decimos al Señor: Señor, si es tu bendita voluntad. Ustedes saben que muchos han muerto en este tiempo. Apenas acaba de fallecer un hermano, creo que sí estuvo por aquí, o sus hijos, el hermano Lupe Mendoza, un cantante de hace muchos años. Supe cuando uno de sus hijos murió, supe cuando él se enfermó, y estoy en comunicación con sus hijos. Y llega el momento que el hermano Lupe Mendoza parte con el Señor. Y hablo con uno de sus hijos y le digo: hermano, ¿cómo estuvo los últimos momentos del hermano Lupe? Dice: hermano, estuvo cantando con nosotros. En la tarde, en la noche, en la madrugada, toda la familia estamos con él, y prácticamente mi papá muere cantando. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. No estamos en tinieblas, no estamos, hermanos, en la noche, estamos en luz, estamos en Cristo. Y que no nos sorprenda la venida de Cristo, y mucho menos si llegara el tiempo de morir. El apóstol Pablo escribe, guiado por el Santo Espíritu de Dios: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, si la venida de Cristo está a la puerta, hermanos, no nos debe sorprender, porque estamos en Cristo, estamos vivos, estamos, hermanos, en comunión con Dios. Y si Cristo viene, bendito su nombre para siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, como iglesia, como cristianos, nosotros ya no estamos bajo condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Y vean conmigo, aquí mismo está, que la iglesia no está en condenación. Versículo 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué?
A ver, nuevamente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? Y yo les pregunto, ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, ¿somos qué? Salvos. Ya no estamos en ira. ¿Quién está en ira? El que no quiere nada con Dios, el que prefiere el pecado, el que prefiere la vida del mundo, los deleites, los placeres. Porque la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero aquí dice la Biblia que para la iglesia, para el cristiano, para el hijo de Dios, ya no estamos en ira. Bendito el nombre del Señor, que estamos en salvación. Versículo 10 todavía. Está hablando de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén, hermanos. Se acaba en un rato más el culto de aniversario. ¿Cómo nos vamos a casa? Animaos los unos, nos vamos animados, consolados, nos vamos fortalecidos. Amén. Santo es el Señor, bendito es su nombre. Pero amados hermanos, miren, leyendo el mismo capítulo, me doy cuenta que si el regreso de Cristo ya está a la puerta, que si nosotros ya no estamos en tinieblas, que no estamos en la ira de Dios, sino estamos en la salvación de Cristo, miren cómo el apóstol Pablo, guiado por el Santo Espíritu de Dios, escribe cuál es el estado que la iglesia debe de vivir cuando Cristo aparezca o si Cristo viene ya. Versículo 12, hay un título. ¿Cómo dice el título del versículo 12? Otra vez, ¿cuál es el título? Si la venida de Cristo está a la puerta, la iglesia debe de recibir exhortación. Yo alabo a Dios por la exhortación. ¿Cuántos alaban a Dios por la exhortación? Levante su mano y alabe a Dios. Amén. Nos hace falta la exhortación, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, que en la palabra, en la Biblia, hay exhortación. ¿Exhortación en qué tiempo? En el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos mirando que Cristo ya está a la puerta. La exhortación es para el salvo, para el redimido, para el Hijo de Dios. ¿Y la exhortación qué es? Palabra fuerte, palabra directa, necesaria, y no para molestarnos. Bendito sea el nombre santo del Señor. Gracias a Dios, como cristianos, como iglesia, tenemos doctrina, tenemos enseñanza, tenemos la palabra de Dios. Hermanos, hoy en este tiempo, qué importante es la doctrina. Yo sé que la iglesia del Salto, el Divino Salvador, y esta iglesia y la iglesia de las cuales dependemos, porque de alguna manera, hablando de movimientos, aparte de la fe en Cristo, ustedes son nuestros hermanos, porque nuestros líderes fundadores de estos movimientos caminaron juntos, convivieron, predicaron, se juntaban en juntas en aquellos tiempos. Y si ustedes no me dejan mentir, ellos guardaban mucho la doctrina, la sana doctrina, que hoy en tiempo se está perdiendo mucho, o se ha perdido mucho. Yo he estado escuchando a un predicador, lo he comentado en otras partes, y un excelente predicador en el tema hasta donde llega. A ver si me explico y me entienden. Un excelente predicador hasta cierto punto de la doctrina a donde llega. ¿A qué me refiero?
Ustedes saben que hoy se está predicando mucho del ser prosperados, el ser bendecidos, pero no se habla en contra del pecado como se hablaba antes y que es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Y oí yo a este predicador usar la cita de la Biblia cuando una mujer fue encontrada en pecado y la trajeron a Jesús a ver qué decía Jesús, no tanto por acusar a la mujer, sino para ver qué ocasión buscaban en Jesús o encontraban en Jesús para llevarle a juicio, para juzgarle. Y traen a la mujer que había sido encontrada en pecado y le dicen a Jesús lo que estaba escrito en la ley, que la mujer debería de morir apedreada. Señor, ¿tú qué dices? Y Jesús le dijo a la mujer, cuando ya todos se habían ido los que la acusaban: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no había ninguno. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y este predicador hasta allí, hasta esa frase predicaba excelente, que el que viene a Cristo como venga, repito, que el que venga a Cristo como venga, puede venir, encuentra el perdón de Dios. Y excelente la predicación hasta allí, pero dejaba la predicación a la mitad, porque ya no se metía con la frase que dice: vete y no peques más. Y muchos están predicando hoy un evangelio acomodado, un evangelio a la mitad. Ven a como estés, Cristo te ama y Dios te ama y Cristo murió. Y es cierto que Cristo murió por nuestros pecados, pero no le aplican y no le enseñan que la Biblia dice: vete y no peques más, porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia habla de una vida de antes y una vida nueva. Una vida cuando estábamos sin Cristo y una vida ya con Cristo. Y de esto menciona la parte que sigue del capítulo 5. Dice entonces, yo les pregunté cuál era el título. Pablo exhorta a los hermanos. ¿Cuál es la exhortación? Y hoy quiero aplicarla a la vida de ustedes y a mí, porque la palabra de Dios es para ustedes y es para mí también. ¿Cuántos dicen amén? Lo aplicamos para nosotros entonces. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en doctrina? En los últimos tiempos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en doctrina? En los días previos al regreso de Cristo, le está diciendo a la iglesia: iglesia, tengan en valor la vida de su pastor. Tengan en estima la vida de su pastor y de los que sirven en el ministerio, de los que os presidan, de los que os enseñan. Porque en este tiempo, hermanos, en muchas familias y en mucha gente hay rebeldía contra el pastor y contra los que ministran, contra el ministerio. Y eso es delicado. En la exhortación, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: tengan estima, aprecien, respeten. Ahorita mucha gente que conoce de Cristo, que un día estuvo en la iglesia y que lamentablemente por su vida han dejado la iglesia, y allá afuera hablan de los cultos, hablan del pastor, hablan de los que ministran, hablan de diezmos, hablan de ofrendas en contra. Cuando que la iglesia que espera a Cristo en este tiempo, no debe de haber rebeldía en contra de los siervos de Dios, en contra de la obra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, yo me quedaba maravillado, hermanos, cuando estaba estudiando el tema, cómo hablando de la venida de Cristo hay exhortación para decirle a la iglesia, para decirnos a todos, que tengamos mucho cuidado de no hablar de los siervos de Dios, si es que estamos esperando el regreso de Cristo. Y dígame si no se refiere a esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. ¿En dónde?
entre vosotros. No está diciendo los que trabajan lejos, en otros no, los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son los que trabajan entre vosotros? El pastor, el ministerio. Amén. Y os presiden en el Señor y os amonestan que los tengáis en mucha estima. ¿Qué más? ¿Por causa de qué? Tened paz. Hermanos, una iglesia, una congregación que respeta, que estima, que valora y da gracias a Dios por la vida del pastor y da gracias a Dios por la vida del ministerio, es una iglesia que la Biblia a mí me habla que está esperando el regreso de su Salvador. Porque no me diga usted que el que está en contra del pastor está esperando a Cristo. No se puede. Alguien que está en contra del ministerio no puede decir: ven Señor Jesús, porque aquí hay doctrina, aquí hay enseñanza. Porque la Biblia dice que cada uno estemos sujetos a los pastores, porque los pastores son los que han de dar cuenta ante Dios. Y hay mucha gente que dice hoy en día: yo no necesito del pastor, mi pastor es Cristo. Es por cierto que tu pastor es Cristo, pero aparte de Cristo, Dios ha dado ministerios y entre ellos está el pastorado. No podemos estar esperando que Cristo venga por nosotros si estamos en rebeldía con los siervos de Dios. Exhortación en los días previos al regreso de Cristo. Y miren, ¿dónde comienza la doctrina? ¿Dónde comienza la enseñanza? Con tener en estima, con tener en valor a los siervos de Dios. Y recuerde que esta escritura está inspirada por el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo estoy maravillado de esto. De verdad, hermanos, cuando me puse a estudiar el tema para compartirlo con ustedes, yo mismo era edificado y daba gracias a Dios por la enseñanza, la doctrina que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al versículo que sigue. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, y amonestéis ¿a quiénes? Si alguien es ocioso, no le gusta trabajar en lo material, ni para proveer para su familia, y mucho menos trabaja para la iglesia, no puede decir que está esperando a Cristo. En el reino de Dios no debe de haber gente ociosa. En la iglesia no debe de haber gente perdiendo el tiempo. Y abarca las dos áreas. En el trabajo material también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y mayormente si no predicamos, si no le hablamos, si no trabajamos en la obra de Dios, estamos de ociosos. Recuerden que se nos pone como ejemplo que si el árbol no da fruto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque está tomando un lugar de ocioso, ocupando en vano la tierra. Recuerden que cuando Jesús fue a la higuera, ¿qué buscó en la higuera? Fruto. ¿Encontró o no encontró fruto? ¿Qué pasó al no encontrar? Maldijo la higuera. Hermanos, en los días previos al regreso de Cristo, en la iglesia no debe de haber gente ociosa. En las dos áreas, tanto en lo material como en lo espiritual. Miren el orden. Respetando a los siervos de Dios, siendo trabajadores, responsables, proveedores para la casa, para la familia, para los hijos, pero también proveedores llevando la palabra, el pan de vida a quien está muriendo de hambre espiritual, a quien no es salvo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ahorita que estoy mencionando esto, ahí tengo cajas de material, hermanos. Traigo muchos evangelios, muchas cartas a los romanos.
y traigo material de evangelismo para los niños. Y ya le platiqué con el pastor. Pastor, terminando el culto, usted se va a encargar, pastor, allá atrás, todo el que quiera predicar y no estar de ocioso. Amén. El estar de ociosos, hermanos, hasta ni hambre da y ni la comida hace digestión. Pero póngase a trabajar, hermanos, y antes que llegue la hora de comida y usted ya tiene hambre. Traigo material de evangelismo para compartir con aquel que dice: hermano, yo no estoy trabajando en la obra de Dios, pero quiero trabajar. Cristo viene pronto, y cuando Él venga, que no nos encuentre de ociosos. Aquí está. Enseñanza, doctrina, exhortación a los días, al tiempo previo del regreso de Cristo. ¿En qué versículo estamos, dijimos? 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Habrán hermanos en la congregación que están sin ánimo. Los hay. Acércate a ellos y dile: hermano, vamos adelante, hermano, no te quedes, no te regreses atrás, vente, vamos a orar contigo, dobla tus rodillas, vengo a orar contigo, o estoy dispuesto a orar contigo. Miren, por lo menos 4 cosas importantes en el versículo 14. No ociosos. Si hay gente desanimada, animarles. ¿Qué más? Si hay gente débil, que sostengáis a los débiles, dice allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Que tengamos paciencia. Amén. Los débiles, sobre todo los débiles y en los desanimados. A veces, hermanos, perdemos la paciencia con ellos y les decimos: si quieres venir al culto, y si no, piérdete si quieres. No, hermanos, no. Vamos a acercarnos a ellos y decir: hermano, tu vida vale mucho. Cristo puso su vida por ti. En el cielo hay un lugar para ti, hermano. Vente, vamos a la iglesia. ¿Qué te vas al mundo? No, mi hermano, vente. Te amamos en el amor de Cristo en la iglesia, vente. Aquí la Biblia habla de que animemos a los que están desanimados. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Si usted se siente que está firme, qué bueno, anime a los desanimados. A los débiles, acérquese y dile: hermano, no estás solo, en primer lugar Dios está contigo, y aquí estoy como tu hermano. Vamos adelante. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Por qué estás triste? Me comprometo a orar contigo. Esto el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, en los días previos al regreso de Cristo, nos da esta enseñanza a la iglesia, a ustedes y a mí mismo. ¿Habrán hermanos debilitados? Los hay. ¿Hay hermanos débiles? Los hay. Por los cuales dice una escritura que también por ellos Cristo murió. También por ellos Cristo murió. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Versículo 15. Mirad que ninguno que... ¿De qué está hablando aquí? De venganza. En la iglesia no debe de haber venganza. Este hermano me hizo esto y me las paga porque me las paga. No. Si usted espera el regreso de Cristo, esa no debe de ser su actitud. La Biblia dice que no paguemos mal por mal. La Biblia dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que vencemos con el bien el mal. Amén, hermanos. No debe de haber venganza en la iglesia que espera a Cristo. Si usted es vengativo y ha sido vengativo,
A lo mejor por ahí usted prestó 500 pesos y tardaron en pagarle. Y usted dice: ahora no me debes 500, te voy a cobrar rédito, y no al 3%, al 10, al 15, para que se te quite. No. La iglesia que espera a Cristo no es su vida esa. Al contrario, compartir nuestro pan con el que no tiene, dice la palabra. Cubrir al que está desnudo. Y yo me quedo maravillado, y estoy maravillado aún en este momento que estoy predicando. ¿Saben por qué? Porque me está hablando de cómo debe de ser la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, en los días en que Cristo está próximo a venir. ¿Ustedes creen que estemos esperando a Cristo si estamos en venganza? ¿Si estamos en pleito? No. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Dios dice que seamos santos porque Él es santo, y sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alabamos a Dios? Dice el versículo completo, el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros, y por si quedara duda, para con todos. Y hay un versículo sagrado que dice que para con todas las gentes, y mayormente con los hermanos de la fe. Abarca a los hermanos de la fe, pero también abarca a los que no conocen de Cristo, porque está escrito: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por la vida que estamos llevando, el nombre de Dios debe de ser, ¿qué? Glorificado. Mayormente en los días previos en que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hermanos, me maravillo que a partir de los versículos que siguen, escuche otra vez, me quedo maravillado que a partir del versículo 16 al 22 marca el estado en que debe de estar el cristiano. Del 16 al 22 marca el estado en que debemos estar. Estar siempre, ¿qué? Miren el estado del cristiano que espera a Cristo: siempre gozosos. ¿Qué más? Orando. ¿Qué más? Dando gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es no apagar el Espíritu Santo de Dios? Cuando usted se va al mundo, al pecado, a practicar a lo que Dios no le agrada, entristece el Espíritu Santo de Dios, porque Él mora en nosotros. Porque nosotros, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Miren el estado del verdadero cristiano: siempre gozoso, siempre orando, siempre dando gracias a Dios, no apagando el espíritu y no menospreciando las profecías. ¿Qué son las profecías? Lo que está anunciado que se va a cumplir. ¿Y qué está anunciado que se va a cumplir? Lo que estamos esperando: el regreso de Cristo. No menosprecies que la Biblia dice que Cristo viene pronto. ¿Qué más? Examinarlo todo y retén solamente lo bueno. Yo le pregunto, tenemos muchas experiencias de estas en la vida cristiana que se nos enseña, oímos muchas cosas. ¿Qué debe ser el cristiano? Examinarlo. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Esto no le agrada a Dios, esto no es para mí, esto no lo practico. Esto le agrada a Dios, esto lo voy a tomar para mí. Examina todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué más? Absteneos de toda especie de mal. Este es el estado que guarda, o que debe estar guardando, el hijo, la hija de Dios en los días previos
a que como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, en un abrir y cerrar de ojos, así será la venida de Cristo, que inclusive puede ser tan repentina que está comparada como el ladrón que llega en la noche. Pero para la iglesia, para nosotros, no debe de ser motivo para que nos agarre desprevenidos, porque aquí está. Y hermanos, termino con esto. Yo no sé si tienen hambre o tienen sueño. Las dos cosas, dice. Pero miren lo que dice el versículo 4, versículo 23. Y me quedo maravillado y terminamos con esto. Y el mismo Dios de paz os santifique a medias por completo. ¿Qué es completo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que dice, sea guardado irreprensible. Sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia aquí reunida. Iglesia aquí reunida. Yo no sé si nos volvemos a ver en otro aniversario, porque puede, por los tiempos que estamos viviendo, que Cristo haya venido antes. Y aquí está la doctrina, aquí está la exhortación, aquí está la enseñanza, para que ninguno ignore, para que ninguno se pierda. Dios nos quiere irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Cristo viene pronto. Ponte de pie y damos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. He mencionado, he compartido a la iglesia que yo no sé si nos volvamos a ver en otro aniversario. Por un motivo o por otro, ya sea que nos llames, pero sobre todo porque de acuerdo a tu palabra estamos viviendo los tiempos que vivió Noé, los tiempos que se vivieron en Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo estos tiempos, pero así como libraste al justo Lot, así como libraste a Noé, Señor, sé que tu misericordia es con nosotros. He dado tu palabra, he predicado tu palabra. Cada uno haga conforme ha sido enseñado por tu palabra. No es palabra humana, no son doctrinas de hombres, es tu palabra santa, que con honor, que con bendición la he predicado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.